buenas tardes, bienvenidos a Convivencia para el Bienestar. Recuerde que estamos todos los lunes en punto de las 3:30 de la tarde para hablarles de buenas prácticas en comunidad. Hemos estado tratando aquí en días anteriores también el tema y en nuestra página de Facebook y el tema de pues estos calores que estamos sintiendo, estas altas temperaturas que estamos sintiendo en la zona metropolitana de Monterrey y bueno, pues en todo lo que es la región noreste del país. Y pues sabemos que van a venir lluvias, siempre sabemos que antes de unas lluvias el calor sube pues exponencialmente y queremos hablar con gente que pues está muy relacionada con todo este tema de algo que queremos que tome en cuenta en su vida diaria y es la ecología urbana. A veces cuando hablamos de proteger el medio ambiente o de cuidar al planeta, pues nos imaginamos que es solamente allá en las montañas o en otras partes donde hay mucha naturaleza. Y sí, hay que protegerlo, pero una de las cuestiones principales que afecta a nuestro planeta son todas nuestras acciones que tenemos en la ciudad. Y a veces esos pequeños cambios son los que pueden hacer la diferencia entre sentir un calor como este que tenemos ahorita en la ciudad de Monterrey, que según esto marca que estamos a 36 grados, pero la sensación térmica es pues mucho más alta. Entonces, vamos a platicar de todo esto, de qué es la ecología urbana. Y pues, ¿quién mejor para platicar de este tema que Dulce Yurini García Sánchez? Ella pertenece a Medio Ambiente y Cambio Climático de ONU Habitat México. ¿Cómo está, Dulce? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Pues con este calor que te decíamos hace ratito que la verdad hemos tenido días muchísimo más calientes aquí, 45 grados con una sensación de 53 grados hace unas 2 semanas o tres, que la verdad estuvo muy difícil aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Y por eso quisimos tratar este tema tan importante sobre la ecología urbana. ¿Qué es la ecología urbana, Dulce? Sí, mira, la ecología urbana es en realidad como una disciplina que parte de la ecología, en lo que se enfoca es en estudiar los ecosistemas, pero dentro de las ciudades y cómo interactúan estos ecosistemas con el medio, digamos, construido, con el medio humano, ¿no? Es decir, cómo nosotros como ciudadanos de las ciudades nos vinculamos con este medio ambiente, pero también cómo el medio ambiente se vincula con nosotros en la vida de las ciudades. Perfecto. Estábamos viendo unos datos que manejan precisamente en ONU Habitat México y nos Ujú. hablan que para el año 2050, 2/3 de la población mundial van a vivir en ciudades o centros urbanos y hacen una referencia muy importante que es, pues obviamente que el cambio climático y la biodiversidad deben de ser una prioridad de la planificación urbana, que es lo que nos interesa mucho en este programa. Hablamos siempre aquí cómo la expansión de las ciudades han hecho que también se formen islas de calor por Sí, obviamente el concreto, lo que antes era un suelo permeable, o sí, ¿verdad? Permeable, sí, sí, sí. se convierte en impermeable. Entonces, Así es. otra de las preguntas que le queríamos hacer a UNO Habitat México es cómo se diferencia la ecología urbana de la ecología tradicional. ¿Qué, qué diferencia hay? Sí, la diferencia principal es el ámbito, digamos, la zona de estudio, ya que como pues les había dicho, la ecología urbana se enfoca principal, perdón, es que acá Sí, tengo, justo hablando de ecología, tengo bueno, acá de vecinos unos perros. es que sí, déjenme decirles que Dulce García de ONU Habitat México está en la Ciudad de México. Estamos haciendo esta Así entrevista a es, así distancia. es. Nos decías Sí, esta así es. diferencia. Sí, les comentaba que la diferencia es que la ecología en general estudia la relación de los seres vivos, sus ecosistemas y digamos los sistemas que funcionan o viven en ese ecosistema, es decir, cómo los seres vivos interactúan con el ciclo del agua, con el ciclo del aire, con el ciclo del carbono, con todos estos ciclos. Y la diferencia con la ecología urbana es que la ecología urbana sí se centra principalmente en cómo
estos ciclos o estos sistemas están siendo afectados por el ser humano y por el crecimiento de las ciudades, ¿no? Entonces, mientras la ecología puede enfocarse un poco más a áreas silvestres, a un poco a áreas menos impactadas por el hombre, zonas urbanas, pero más como de asentamientos rurales, digamos, como asentamientos Sí. pueblos y asentamientos de poca población, la ecología urbana sí se centra exclusivamente al estudio de todos estos sistemas dentro de las ciudades. Muy bien, ¿cuáles pudiéramos decir, mejor dicho, que son los beneficios de implementar prácticas de ecología urbana? ¿Y cuáles serían estas prácticas? Primeramente, que nos Claro, dieras algunas 2 o 3 que pudiéramos tomar en cuenta, porque, pues, como yo siempre he dicho, imagínate que en Monterrey, si somos en la zona metropolitana unos, ¿qué te gusta? 6 millones de habitantes y piquito, ya con los periféricos o más. sí, Imagínate 6 millones de acciones diarias, sería claro. excelente. Sí, bueno, la importancia, vamos a ir primero con la importancia porque tenemos que entender que nosotros los seres humanos vivimos y somos parte de los ecosistemas, ¿no? Sí, En este caso, dentro de los ecosistemas urbanos, nosotros obviamente ocupamos un papel muchísimo más importante porque nosotros utilizamos los servicios que la naturaleza nos da, pero además también tenemos la oportunidad de protegerlos, ¿no? La importancia radica en justamente que si nuestras acciones cotidianas que procuren la permanencia de estos servicios, nosotros vamos a ir enfrentando consecuencias de estas acciones, que es como lo que tú mencionas, Alejandra, de incrementos de temperatura, disminución de las lluvias, en los periodos que llueva mucho, va a superar la infraestructura, entonces probablemente van a presentarse muchas inundaciones en diversas zonas de la ciudad. Recordemos, por ejemplo, pues la crisis hídrica que tuvo justamente la zona metropolitana de Monterrey hace un par de años y que pues todavía siguen con esta crisis. Y es una crisis no exclusiva de la zona metropolitana de Monterrey, es una crisis que se está dando a nivel mundial. En México la mayoría de las zonas metropolitanas están en números rojos ya con respecto a su consumo de agua, entonces la importancia radica en que no es solo proteger a los animales y a las plantas, sino también proteger todo lo que conlleva la naturaleza, ¿no? Es decir, cuidando a estos animales, cuidando a estas plantas, vamos a tener mayor variación de especies nativas, ¿no? Todavía vamos a poder adaptarnos mejor al clima, vamos a poder producir alimento, vamos a poder captar más agua, la presencia de vegetación nos disminuye la temperatura, entonces en cuanto a las acciones que nosotros podemos implementar desde casa, desde las ciudades, esto que mencionas que es muy importante de reconocernos que si somos 6 millones de nosotros en una ciudad y una acción pequeña pareciera que pues sí, no logra mucho, si lo multiplicas por los 6 millones, 20 millones que somos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues eso claro, significa un gran cambio, ¿no? El sí. primero sería, claro, que se cuidara el agua y se tuviera la conciencia de que el agua no es un recurso, si bien es un recurso renovable, digamos, pero recordemos que el problema del agua es un problema de contaminación. Sí hay agua, pero está contaminada y no la estamos tratando ni utilizando eficientemente. Entonces, lo que podemos hacer desde casa es disminuir nuestro consumo de agua, ¿no? Lavar la ropa en cargas completas, por ejemplo, si tenemos jardines, lo que podemos hacer es, y que eso se lo recomiendo de todas maneras, aunque no haya sequía, es regar nuestros jardines muy temprano en la mañana, antes de que el sol esté muy alto o muy tarde en la noche, para que el agua no se evapore y efectivamente se infiltre. En temas como de energía, que utilicemos focos ahorradores de energía. En temas de basura, que es un problema muy importante y que a veces dejamos como olvidado, no basta con separar nuestra basura o reciclarla, sino también ser conscientes de nuestro consumo de productos para disminuir la cantidad de basura que sacamos, sobre todo aquellas basuras que tardan mucho en degradarse, como lo son los plásticos, como lo son los metales, como lo son justamente el vidrio, ¿no? Que además estos tres materiales que acabo de mencionar son reciclables, entonces que seamos muy conscientes de nuestro consumo, tanto de productos como del agua o de otros recursos que consumimos, que utilicemos el transporte público
En el caso de Monterrey, sabemos que es una ciudad con mucha infraestructura vial y ahorita se están haciendo muchos esfuerzos tanto por los municipios de la zona metropolitana como por el gobierno estatal por impulsar la movilidad pública, ¿no? Pero también la movilidad no emisora, ¿no? Entonces, el utilizar bicicletas o caminar para trayectos cortos. Yo sé que en estos momentos de temperatura en donde No se ustedes nos están en los antoja, no se nos 36, no se antoja, les antoja, claro. pero en la medida de lo posible, si son trayectos muy de mañana, muy de noche, intentarlo hacer. También promover la reforestación de las vialidades. Esto es muy importante porque justamente la razón por la que no se nos antoja caminar a esta hora del día es porque nuestras calles no tienen vegetación, ¿no? Entonces uno camina bajo las inclemencias del sol y por supuesto que pues nadie va a querer caminar bajo Claro, un sol a 36, 40 grados, pero recordemos que la temperatura puede, digo que la vegetación puede bajar la temperatura hasta una percepción de 5 grados, o sea, es un margen muy amplio claro, debido a la humedad. sí, Entonces, también en el mismo sentido, aquellos que tengan la oportunidad de vivir en casas unifamiliares, que tienen algún espacio, procuremos no llenarlo todo de concreto, no llenarlo todo de asfalto, porque como tú decías, las ciudades se van haciendo más impermeables y el agua que cae y en las lluvias no logra infiltrarse. Y además esto, pues a la larga no nos, o sea, en el momento no nos perjudica, pero a la larga nos vamos dando cuenta de cosas, ¿no? Una casa que tiene jardín, aunque sea un espacio muy pequeño, macetas con plantas, es una casa que va a traer mariposas, es una casa que va a traer abejas, abejorros, libélulas. Entonces, estos pequeños animales ayudan a que los ecosistemas urbanos sigan funcionando y sigan, pues sí, ahora sí que autorregulándose, ¿no? Pero mientras más pongamos concreto nosotras en las ciudades, pues más difícil va a ir siendo esto. sí, hay algo que a mí, una anécdota que a mí me gusta mucho platicar, Dulce. Estamos platicando con Dulce García Sánchez de Medio Ambiente y Cambio Climático de ONU Habitat México. Y yo siempre les platico, Dulce, que me llamó mucho la atención cuando yo me cambié de casa. Y regularmente aquí las casas te las entregan con un árbol, que es Uh -huh. siempre te los entregan con un encino siempre verde. Bueno, mi encino ahorita siempre verde es encino siempre verde americano y el Uh de -huh. mi vecina es Quercus virginiana, entonces es el siempre verde que todos conocemos, el de mi vecina. Pero ahorita ya crecieron tanto los árboles, dan una sombra maravillosa, Claro. pero el vecino de al lado, que cuando compró el vecino original, lo primero que hizo fue quitar el área de absorción y poner cemento. Y muchos así quitaron el árbol y ahorita con este calor que se ha sentido, yo no sé por qué, pero yo lo he sentido muchísimo estos últimos años. Y entonces se siente la diferencia tan grande entre las casas que sí tenemos un árbol enfrente, que ahorita ya son árboles con copas de, ¿qué te gusta? Pues como unos 6 metros de extensión, porque Uh ya ves que -huh. el encino siempre verde hace su Sí, copa, es muy crece, amplio. es muy amplio, sí. Entonces es maravilloso la sombra que da, ya para hacer la hora más, fíjate que la hora que da más el sol, es una sombra espectacular. Sí, Y de repente resulta que quieren venirse a estacionar abajo del árbol, ya, porque es donde sí, está fresco. claro. Entonces sí, es un tema de que si tenemos un área de absorción en nuestra casa, incluso mucha gente también el patio. Luego lo que hicieron Claro. fue pavimentar el patio y yo dije, no, no me importa que tenga que estar, de hecho no lo tengo con tanto, así nos lo entregaron con cierto césped y yo lo he dejado ahí como que un poquito, como que vaya ahí agarrando su Uh -huh. plantita y que se vaya haciendo un poquito más orgánico. Claro. Y siempre he tratado de mantener esa área de absorción porque me parece muy importante. Y justo yo vivo tipo en una como cañada, entonces Uh -huh. ahí va a caer sí o sí agua. O sea, Claro. siempre va a caer agua. Y bueno, otra de las cosas que queríamos preguntarles, Dulce, es, bueno, hablamos ya ahorita de cómo contribuyen los espacios verdes justo a esto, a la salud pública y el bienestar de los ciudadanos. ¿Cómo pudiéramos decir que benefician? Mira, los espacios verdes benefician de muchas formas. El primero es psicológicamente.
Hay muchos estudios a nivel mundial en donde se ha demostrado que la presencia de vegetación en tu entorno inmediato disminuye los niveles de ciertas hormonas que son como las causantes de la depresión, la ansiedad. Entonces, tanto las zonas vegetadas como los cuerpos de agua te pueden ayudar a calmarte. Es un estudio, digo, en la parte de vista psicológica. De la parte de vista como ya del bienestar integral, pues bueno, todos desde chiquitos nos enseñan que los árboles y las plantas pues son las que nos proveen de oxígeno, ¿no? Y a veces se Sí, nos olvida que son las que exacto. nos proveen de Sí, oxígeno, pero como decíamos, no solo te proveen de oxígeno, te proveen de otros servicios, te proveen de sombra, te proveen de elementos incluso estéticos, ¿no? Nuestras áreas verdes tienen también una función estética en representar ciertas corrientes artísticas. En el caso, por ejemplo, debo de decirles que yo soy muy fan de su paseo Santa Lucía, ah, más sí, allá por el río, que es como lo más conocido, ¿no? Del paseo. Cuando tú llegas al Parque Fundidora es un cambio increíble, ¿no? O sea, la sí. cantidad de elementos, no solo vegetales, sino elementos escultóricos que hay en el sitio, te hacen sentir que estás en una galería viva, ¿no? Entonces, parte de los servicios de las áreas verdes también son culturales, que tienen que ver con esto que menciono, como con cuestiones artísticas, son espacios en donde te puedes expresar, en donde puedes convivir con otras personas, es por definición, desde la historia de la humanidad, los espacios abiertos es donde se ha dado la organización civil, ¿no? Sí. Tanto es así que en México, por ejemplo, no es un espacio verde, pero es un espacio público. El Zócalo es el espacio abierto más importante para la organización civil del país, ¿no? Entonces, así funcionan los parques, las áreas verdes en general. Aquellas áreas verdes, por ejemplo, que no tienen actividades recreativas, pues también tienen una función ecológica porque pues son donde está la biodiversidad urbana, ¿no? Claro. Eso es donde llegan los pájaros, los animales, roedores, aves, eh, insectos, etcétera, ¿no? Dulce, acabas de tocar un punto súper importante. A veces, ya ves que nosotros tenemos aquí todo el área del río Santa Catarina. Uh -huh. Y en una ocasión, platicando con un biólogo muy experto, que él trabaja para National Geographic y es una persona que sabe mucho, Carlos Velasco, le mandamos un saludo. Y hablando con él y luego después hicimos un taller acá por el río La Silla, platicando con él, nos decía que es impresionante y nosotros lo comprobamos porque él te hace ver toda la biodiversidad que hay. Esa vez caminamos, fueron Sí. como 600 metros acá en el río La Silla o un kilómetro, no, yo creo que fue como un kilómetro, pero vimos tantos insectos que yo no sabía que existía, aves, me decían que justo en el río Santa Catarina, hay una tipo, pues como que llegan ahí las aves migratorias, Uh -huh. entre ellas llegan como varias, creo que son más de 6 especies de garzas, de clases de garzas, incluso en los espacios públicos, en las plazas públicas, ya ves que nosotros tenemos acá una parte justo enfrente del Palacio Municipal, que es la Plaza Zaragoza, y luego la otra placita que es acá, que le llaman de la zona rosa. Hay Uh unos -huh. árboles muy grandes donde Uh llegan -huh. parvadas incluso se encontraron aves que pensábamos que pues ya no andaban por aquí, y cuando se hizo un estudio en alguna época, creo que fue en el 2013 que lo hicimos, encontramos aves que no pensábamos que todavía anduvieran por aquí, fíjate, es muy interesante. Sí. Hay parvadas de cotorros y las garzas, sobre todo. A mí me impresionó ver también por el río La Silla cómo llegan a beber al río La Silla. Estas Sí. garzas son ejemplares maravillosos. Y te estoy hablando que no creas que está metido el río, no, no, no. Las casas están no sé, a 20 metros del río. Sí. Entonces, es muy impresionante, la verdad. Sí, la verdad, sobre esto que mencionas es muy bonito porque a veces justo en el día a día,
como vivimos en las ciudades, nos olvidamos de observar nuestro entorno, pero solo porque no veamos animales grandes o de gran porte, no significa que no existan. Ahí hay animales, ahí hay insectos y ahí hay aves, como tú decías. Y bueno, sobre lo que mencionas de que de dónde se encuentran ahorita, por ejemplo, las aves migratorias en la zona metropolitana de Monterrey, no olvidemos que la zona metropolitana está dentro de la ruta de migración de varias especies de aves y de la mariposa monarca, por ejemplo, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, a veces se nos olvida porque creemos que porque somos ciudad ya no van a pasar por aquí, pero los animales no funcionan así. Entonces, ellos siguen pasando por esas zonas, por ese espacio, digamos, el espacio aéreo de nuestras ciudades, para migrar a donde quieren ir. Pero si nosotros vamos quitando estos espacios verdes, estos árboles, ellos no tienen de dónde llegar a posarse, ¿no? Dónde hacer percha, por ejemplo. Entonces, es importante también para eso mantener los árboles. Si queremos seguir viendo estas grandes especies, preciosas especies, debemos de cuidar en donde pues se quedan por una temporada por lo menos con nosotros, ¿no? Claro. Estamos platicando y vamos a cerrar ya, vamos a la última parte de nuestra Sí. entrevista con Dulce Yurini García Sánchez. Ella está en Medio Ambiente y Cambio Climático de ONU Habitat México. Y bueno, tenemos muchas preguntas todavía, pero vamos a irnos con algunas de las más importantes y sería ya, vamos a empezar con el tema de las soluciones y estrategias. ¿Qué estrategias efectivas se pueden implementar para promover la biodiversidad en las áreas urbanas? Y Eh, me refiero, sí como política pública, pero también a nivel, y yo te lo decía fuera del aire, este programa se trata mucho de acercar el conocimiento a las personas y, y que las personas tengan como esas herramientas para poderlo hacer en su vida diaria, en su día a día. claro. Como la más importante, o no, no la más importante, no quiero decir la más importante, pero una que se está recurriendo mucho como política pública es la creación de corredores verdes. Es decir, conectar nuestras áreas verdes de las ciudades a través de esta vegetación en las vialidades para que haya una continuidad de estos elementos vegetales y entonces los animales u otros seres vivos que se sirven de estos espacios puedan efectivamente moverse y no se creen como estas islas, ¿no? A nivel de casa es muy importante lo que mencionaba, como de reconocernos como parte de un problema, ¿no? El parte de un problema es que toda nuestra existencia causa un impacto en el medio ambiente. Inclusive si fuéramos la persona con más conciencia y con los valores más altos, nuestra existencia va a causar un impacto, de la misma manera que la existencia de cualquier animal causa un impacto. Entonces, en la medida que nos reconozcamos como parte del problema y cómo estamos impactando, vamos a ir reconociendo las soluciones. Por ejemplo, lo que mencionaba del ahorro del agua, ¿no? Pero el ahorro del agua no es solo dentro de las actividades de casa, también es dentro de los productos que consumimos. Es decir, si nosotros hacemos compras conscientes sobre los productos que requieren de más agua para su fabricación, esto va a indicar que va a haber un menor consumo de estos productos y por lo tanto el mercado se va a regular solo y entonces va a requerir de menos agua. Claro. Entonces, eso es también ser conscientes de un pensamiento sistémico en donde el efecto mariposa es real, ¿no? Si nosotros queremos impactar en grande, tenemos que empezar con acciones pequeñas. Si tienen la fortuna de tener una casa unifamiliar, que sus zonas, por ejemplo, si no tienen jardines o zonas permeables, que puedan recolectar el agua de lluvia, ¿no? Ya hay muchos avances tecnológicos para hacer cosechas de agua de lluvia dentro de sus propias viviendas, en donde puedas instalar un aljibe, una cisterna, inclusive un tinaco, un bote en donde el agua que recolectas en tus techos se vayan a ese aljibe, ¿no? Y entonces esa agua la puedes utilizar para tu lavado de ropa, para tus baños, inclusive para ciertas actividades que requieren más agua potable, ¿no? En el tema, por ejemplo, otras acciones que podemos hacer es adoptar un parque, por ejemplo, ¿no? O sumarnos a comités vecinales, asociaciones civiles. La zona metropolitana de Monterrey tiene muchas asociaciones que se dedican a limpiar muchos de sus ríos, ¿no? Sí. Sumarnos a estas actividades que a veces creemos, no, pues es que no tengo tiempo. Bueno, a lo mejor no tenemos tiempo y no lo podemos hacer todos los fines de semana, pero a lo mejor con que lo hagamos una vez
al año, ¿no? Que también veamos cuánto cuesta mantener nuestros espacios públicos, la mano de obra que requiere, que veamos la cantidad de basura que hay en ellos y entonces nos hagamos conscientes de nuestra propia basura, no la tiremos en las calles, dispongamos cuando pase el camión, cuando pase el recolector, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas formas en que podemos ayudar, pero depende pues de lo que nosotros queremos cambiar, ¿no? Claro, y algo bien importante que tú acabas de decir ahorita, en Monterrey y algunos municipios de la zona metropolitana hemos estado implementando corredores verdes justamente para conectar la Alameda con la Macroplaza y luego la Macroplaza con Fundidora, etcétera. Entonces, se trae todo un proyecto y de repente la resistencia al cambio, hay gente que se molesta porque estamos pues no quitando carriles, digamos que está como que metiéndose orden al tema de los espacios públicos, mucho de Uh protección -huh. al peatón y mucho también de que haya una forma pues más segura para los ciclistas que quieran utilizar en algún momento dado, pues en algún tramo corto, utilizar algunas vías para hacer justamente esa conexión, obviamente con la movilidad activa y todo eso. Y de repente, fíjate que la resistencia al cambio es bien, complicada, porque estamos acostumbrados, sobre todo aquí en Monterrey, a que el automóvil es el rey. Entonces, Sí. en estos corredores verdes se está poniendo, obviamente, vegetación nativa, se está haciendo todo, sobre todo mucho de recuperación del espacio público y de poner algunas áreas de absorción justamente pues para eso, ¿no? Para tener este tipo de actividades. Pues te queremos agradecer muchísimo, Dulce. Estuvimos platicando hoy, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sabemos que todos andan muy ocupados. Ya teníamos tiempo de querer tratar este tema con ustedes, esto de la Sí. ecología urbana. Gracias, Dulce García Sánchez, de Medio Ambiente y Cambio Climático de ONU Habitat México. Muchísimas No, al gracias. contrario. Muchas gracias a ti, Alejandra, y gracias por la invitación. Muchísimas gracias y también agradecemos a todos los que nos sintonizaron. Les recuerdo que este programa se queda en la plataforma de Tech Sounds Radio, perdón, ando un poquito trabada del día de hoy. Y bueno, lo pueden buscar ahí en la plataforma de Tech Sounds, ahí en el apartado de convivencia. Compártalo con sus vecinos, con todo mundo que usted crea que le puede impactar. Una forma muy importante de contribuir a la ecología urbana es precisamente compartiendo todos estos contenidos. Muchas gracias. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto.